Hola gente, vamos a estar viendo la resolución de algunos casos concretos, específicamente que corresponden a ejercicios de parciales y de exámenes, sobre todo en lo específico a resolución de equilibrio global. Y un detalle a tener en cuenta cuál es que vamos a estar trabajando con modelos que representan una realidad, o sea, en realidad son una simplificación de una determinada realidad. Eso es importante tenerlo siempre presente. Para eso quería citar este modelo de Richard Rogers, que especifica muy bien lo que tiene que ver con un modelo concreto. En este caso, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a tener una estructura, sobre todo una familia que hemos estudiado, una familia específica estructural, que es el reticulado, donde vamos a tener dos vínculos que los modelizamos del siguiente modo. El vínculo en A con una biela, que como ustedes podrán ver en realidad son 4 tensores, pero podemos realizar el modelo asimilándolo a una biela y luego la tensión a la que esté trabajando esta biela, dividirla en 4 y vamos a ver a qué esfuerzo va a estar trabajando cada uno de esos tensores. Y vamos a tener un vínculo doble en B. Esto es importante sobre todo para destacar que lo que vamos a estar viendo a continuación que son modelos geométricos que buscan ser una simplificación de la realidad, o sea, representan una determinada estructura y lo que vamos a estar estudiando es cómo esa estructura canaliza las fuerzas hasta el plano de sustentación y sobre todo cómo se resuelve el equilibrio global en los vínculos. Lo importante es determinar qué tipo de vínculos existen en cada caso. Recuerdan que estamos trabajando con estructuras isostáticas, las habíamos clasificado en 3 tipos: hipostáticas, isostáticas e hiperestáticas. Las isostáticas son las que tienen la cantidad de vínculos necesarios y suficientes para asegurar el equilibrio de la estructura. Y recordar sobre todo las condiciones de la estática: sumatoria de fuerza horizontal igual a 0, sumatoria de fuerza vertical igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Y los 3 tipos de vínculos que habíamos estado estudiando: el vínculo simple, que lo asimilábamos a una biela, por ejemplo, como en este caso, que puede estar trabajando la tracción o compresión; un carrito que va a permitir reacciones solamente perpendiculares al plano de sustentación, esos son los vínculos simples; vínculos dobles que impiden desplazamientos en el eje X y en el eje Y o Y, pero no impiden giros; y el empotramiento, que es el tercer caso de vínculos, que el empotramiento impide movimientos, desplazamientos en los sentidos que habíamos hablado, el eje de abscisa y el eje de ordenadas, y también me impide giros. Así que vamos a estar viendo algunos casos concretos y cómo los resolvemos. Bueno, vamos a ver este primer caso que se nos pide para el esquema estructural de una pasarela, ¿no?, considerada apoyada en A, ¿no?, vínculo doble, se me especifica, y apoyado en B, vínculo simple. Se me está dando el dato, si no hubiera sido así, bueno, podríamos determinar en cada caso a qué correspondía cada uno de estos vínculos, ¿no? Se me dice que en A tenemos un vínculo doble y en B un vínculo simple. Lo que vamos a estar haciendo en cada caso no es la resolución específica, sino que vamos a hacer una primera aproximación que consideramos que es muy importante desde el punto de vista de la comprensión de cómo trabaja la estructura y los vínculos. O sea, no vamos a estar resolviéndolo en cuanto a los valores específicos de equilibrio en cada caso. Es la primera aproximación para luego sí empezar a resolverlo, que es lo que vamos a ver en el video siguiente. Pero en este caso, ¿qué vamos a tener? Sabemos que tenemos una carga distribuida y tenemos una carga puntual. Entonces lo que podemos hacer que es en primera instancia considerar la resultante de mi carga distribuida, la resultante de mi otra carga distribuida y sumarle la resultante de mi carga puntual. O sea que tengo 3 fuerzas
puedo hacer un trazado funicular. Recuerdan que acá tienen la descripción cómo resolver un trazado funicular. Puedo hacerlo en el plano operatorio, hallando la resultante acción. Recuerdan que tenemos en un trazado funicular 3 indeterminaciones. Lo que vamos a hacer, bueno, es colocar cada una de estas fuerzas, una a continuación de la otra. No estamos considerando acá la magnitud, recuerda, estamos únicamente estimando. Y bueno, suponemos que me da una resultante vertical. Ya que tengo 3 fuerzas verticales, voy a tener una resultante vertical. Si mi vínculo simple, o sea en B, es una biela, yo ya sé que la dirección de la reacción en B va a tener la dirección del eje de la biela, que en este caso es esta. O sea que yo ya tengo una dirección determinada, que es esta de la biela. ¿Cómo lo resuelvo desde el punto de vista gráfico? Bueno, teniendo esta dirección y teniendo la resultante de acciones, que suponemos que me da algo así, voy a intersecar estas dos direcciones y de aquí voy a trazar mi auxiliar hacia el vínculo doble. ¿Qué voy a tener en el plano operatorio? Bueno, voy a tener una dirección sobre el vínculo B y una dirección sobre el vínculo A. Como la resultante de acciones me da sobre el pie de apoyo, bueno, sé que los sentidos de estas fuerzas van a tener un sentido ascendente. En este caso, puedo trazar paralelas por el origen y por el extremo. Por ejemplo, una paralela a esta dirección por el origen, una paralela a la dirección del vínculo A y una paralela a B por el extremo, a la biela, al vínculo B por el extremo. Si estamos equilibrando, sabemos que mi polígono vectorial va a ser cerrado, por lo tanto tengo este sentido RA y voy a tener este sentido en RB. Por lo tanto, ya sé cuál es mi sentido en RA y ya sé cuál es mi sentido en RB. En RA, perdón, esta RA y esta RB. Y ahí tenemos resuelto ya nuestro planteo inicial. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con las respectivas magnitudes. Bien, acá tenemos otro ejemplo donde se nos pide que se debe analizar la estructura diseñada para soporte de un cartel de obra bajo la acción de la presión del viento. No se considera el peso propio de los elementos estructurales. Entonces lo que vamos a tener acá, que es en un primer análisis, vamos a considerar la resultante de acciones, que tenemos una carga distribuida, 200 Newton por metro. Vamos a hallar nuestra resultante de acciones, que sabemos que va a estar por acá. Esta es la dirección de la línea de acciones. Vamos a analizar los vínculos. Este es un vínculo simple, una biela, y acá tenemos un vínculo doble, una articulación. Entonces, ¿cómo lo resolvemos gráficamente? Bueno, igual que el ejemplo anterior, sabemos que la reacción en B va a tener la dirección del eje de la biela, o sea que ya nos está condicionando la reacción esta dirección. No sabemos todavía el sentido, ¿sí? Pero ya sabemos cuál va a ser la dirección. En el plano operatorio podemos plantear nuestra fuerza, la resultante de acciones, que es 200 Newton por toda la longitud, ¿sí? Y lo que vamos a hacer que es intersecar esta dirección con la resultante de acciones y aquí vamos a trazar nuestra dirección hasta RA. Ahora en el plano operatorio lo que hacemos es trazar paralelas que pueden ser por el extremo o por el origen. Es indiferente si trazamos una paralela RB por el extremo o por el origen. Vamos a hacer las dos soluciones. Voy a trazar una paralela por el extremo o por el origen. Y vamos a trazar una paralela a lo que sería RA por el extremo y otra por el origen. Recuerden que trabajamos en el plano de situación y en el plano operatorio representando las fuerzas
con su respectiva magnitud. Si nuestra estructura está en equilibrio, el polígono vectorial tiene que ser cerrado. Por lo tanto, este sería el sentido de RB y este sería el sentido de RA. Y si la resolviéramos en este caso, en esta parte inferior, bueno, vemos que igualmente se cumple. Tendríamos el sentido de RA, tenemos el mismo sentido que en este caso, polígono vectorial cerrado, y este sería el sentido de RB. Por lo tanto, RB tendría este sentido y RB tendría este sentido, ¿sí? Y RA tendría este sentido. ¿Sí? Si analizamos la estructura nos damos cuenta que la acción tiende a volcar la estructura en este sentido, por lo tanto la biela va a estar trabajando la compresión y en este caso la reacción en A lo que tiende es a evitar ese vuelco. Este es como el ejemplo anterior, una primera aproximación, un estudio previo para luego comenzar a analizar la estructura en cuanto a los valores específicos. Pero veo que es fundamental saber cómo se comporta la estructura, analizar los vínculos y ya tenemos en cuenta cuál va a ser la solución para después sí hallar las respectivas magnitudes. Bien, en este otro caso lo que se nos pide es que se debe analizar la estructura diseñada para soporte de termotanques solares que se ha esquematizado con las cargas indicadas. No se considerará el peso propio de los elementos estructurales. En este caso lo más importante es poder diferenciar cuál es el vínculo simple y cuál es el vínculo doble. Si ustedes prestan atención van a ver que hay una parte de la estructura que continúa. En cambio, esta parte, bueno, va de extremo a extremo del vínculo. Entonces, acá tenemos la biela, este sería el vínculo simple, y en este caso tenemos el vínculo doble. Entonces, nuevamente, lo primero sería hallar la resultante de acciones. Tenemos tres fuerzas verticales, por lo tanto ya sabemos que la resultante de acciones nos va a dar vertical. En este caso tenemos 75 más 75 me da a dar 150 aproximadamente acá, y luego tenemos 150 acá, o sea que la resultante de acciones va a estar en el medio de estas dos fuerzas, ¿sí? Ya sé dónde están las resultantes de acciones. Recuerden que una vez que tenemos la resultante de acciones podemos prescindir de la representación de las otras fuerzas. Voy a hacer eso, ¿sí? O sea que esta estructura, a los efectos de la resolución del equilibrio global, puede asimilarse a esta única acción, únicamente a los efectos de la resolución del equilibrio global, porque en cuanto al comportamiento estructural no es lo mismo tener una fuerza puntual acá que una fuerza distribuida, o que dos fuerzas puntuales o tres fuerzas puntuales. El comportamiento de la estructura va a ser diferente, pero en cuanto a la resolución del equilibrio global sí va a asimilarse el mismo comportamiento, ¿ah? Entonces lo que vamos a hacer es considerar esta única fuerza. Sabemos que tenemos un vínculo simple acá, por lo tanto ya me está condicionando la dirección. Y ahora lo que vamos a hacer es intersecar con nuestra resultante de acciones, ¿sí? Sabemos que este es el punto de intersección y ahora podemos trazar nuestra dirección hacia el vínculo doble. En el plano operatorio podemos trazar nuestra resultante de acciones y luego trazar una paralela a RA, puede ser esta, y una paralela a RB, que puede ser esta, ¿sí? Recuerden que es indiferente si trazo por el origen o por el extremo, me va a dar exactamente lo mismo, ya que es un paralelogramo. Y tenemos en cuenta los sentidos de las fuerzas. Si es un polígono vectorial cerrado, ¿sí? Esta estructura está en equilibrio, acá voy a tener el sentido de RA y acá voy a tener el sentido de RB.
Bueno, acá tenemos otro caso donde se nos pide analizar la estructura de la cubierta de un escenario que sea esquematizado con las acciones indicadas. Entonces acá tenemos el vínculo en A y el vínculo en D, donde hay una carga distribuida en estos dos tramos y vamos a tener una carga puntual además, ¿sí? Si analizamos bien nos vamos a dar cuenta que acá tenemos una biela, o sea que el vínculo en D es un vínculo simple, y acá vamos a tener en A un vínculo doble. Lo que vamos a hacer ahora que es primero hallar nuestra resultante de acciones. Tenemos una carga distribuida acá, sabemos que acá vamos a tener una resultante de acciones, acá vamos a tener otra resultante de acciones y tenemos una fuerza puntual. Bueno, podemos hallar un trazado funicular, realizar un trazado funicular y hallar nuestra resultante de acciones. Suponemos que la resultante nos ha dado por acá, ¿sí? No hemos realizado ningún trazado. Esto es un análisis previo para tener en cuenta una posible solución, para luego sí comenzar el análisis de la estructura. Sabemos que la resultante de acciones además me va a dar vertical, porque son todas fuerzas verticales, no tengo ninguna componente horizontal. Sé que el vínculo en D es simple y sé que es una biela, por lo tanto la dirección de la reacción en D va a ser esta, la del eje de la biela. Sé eso también, ¿sí? Entonces, ahora resolviéndolo en forma gráfica, voy a tener la reacción en D, voy a tener la línea de acción de mi resultante de acciones, y ahora lo que puedo hacer es trazar hasta mi vínculo doble. Ya tengo las dos direcciones de mis vínculos. Ahora lo que hago es, en el plano operatorio, tomar la resultante de acciones, una vertical, y trazar de vuelta paralelas a RD, que puede ser por el origen, y una paralela a RA por el extremo. Recuerden que es un polígono vectorial cerrado, por lo tanto el sentido de las fuerzas va a ser este, ¿sí? Si comienzo en un punto, hago todo el recorrido y termino en el mismo punto. Estoy equilibrando, no descomponiendo, ¿sí? Estamos equilibrando. Entonces, mi reacción, esta va a ser la reacción en D y esta va a ser la reacción en A. Acá voy a tener mi reacción en A y acá voy a tener mi reacción en D, con los respectivos módulos de cada uno de esos vectores. Bueno, puedo hallar los esfuerzos a que va a estar trabajando cada uno de esos vínculos, o sea, cómo se canalizan las fuerzas hasta el plano de sustentación. Bien, acá tenemos otro ejemplo donde se me dice que para el esquema estructural de un trampolín considerado apoyo en A, vínculo doble, ya me especifica el vínculo, y en CB, vínculo simple, se pide hallar la resultante de acciones indicadas, determinando ubicación, sentido e intensidad, método gráfico, resolver el equilibrio global, determinando las reacciones a los apoyos, y expresar la reacción en A mediante sus componentes vertical y horizontal. Entonces lo que vamos a hacer es, en primera instancia, la resultante de acciones. Si tenemos fuerzas verticales, todas son verticales, yo ya sé que la resultante de acción va a ser vertical. Acá lo que hacemos es un trazado funicular, porque no hay simetría de forma ni de carga. Acá voy a hallar la resultante de acciones, la línea de acción de cada una de las fuerzas, y lo que hago es resolver el trazado funicular, que lo tiene en la descripción. ¿Sí? Acá tienen la clase correspondiente al trazado funicular. Supongamos que me da una resultante de acciones por acá. Recuerden que luego que hallamos la resultante de acciones, podemos prescindir de las demás acciones a los efectos de la resolución del equilibrio global, solamente a esos efectos. Prescindo de las demás fuerzas y lo que vamos a hacer ahora es resolver el equilibrio global. Tengo mi resultante de acciones vertical, sé que este es un vínculo simple y acá tengo un vínculo doble. Por lo tanto, ya sé que la reacción en B va a tener esta dirección, o sea, la dirección del eje de la biela. No sé el sentido todavía,
Como la resultante de acciones cae dentro del pie de apoyo AB, bueno, puedo intuir que las fuerzas van a ser ascendentes. En este sentido, si tengo el plano operatorio, voy a trazar mi resultante de acciones. Esta es la fuerza resultante de todas las verticales. Y ahora de vuelta puedo trazar una paralela RB o por el origen o por el extremo. Es exactamente lo mismo. Puedo trazar por acá o por acá una paralela. Y ahora lo que voy a hacer es, en la intersección, acá, una dirección hacia el vínculo doble. Acá. ¿Sí? Entonces ahora trazo una paralela por acá o por acá. Y lo que voy a tener que es un polígono vectorial cerrado. Tengo en este caso RB y voy a tener acá RA. Este es el plano operatorio. Lo mismo ocurriría si resolví en este caso. Esta sería RA y esta RB. Por lo tanto ya tengo mi reacción en B y mi reacción en A. Recuerden que estamos trabajando únicamente en forma esquemática para comprender cómo funciona la estructura. Luego que tenemos claro esto, sí, comenzamos el trazado con la precisión correspondiente a escala y determinando los valores con sus respectivas magnitudes. Bueno, acá tenemos otro ejemplo donde se me pide para el esquema estructural del alero que se adjunta y el estado de carga indicado, se pide determinar gráficamente la resultante estáticamente equivalente a las acciones, indicando en el plano de situación su ubicación y en el plano operatorio la dirección, el sentido y la magnitud de la misma. B. Resuelve el equilibrio global hallando las reacciones en B y en D. C. Cuantifique los valores de empuje horizontal y componente vertical de la descarga en B. Esto no lo hicimos en el ejercicio anterior, vamos a hacerlo ahora. Disculpen, se me pasó las componentes horizontal y vertical. Vamos a ver, lo primero es darnos cuenta de cuáles son los vínculos. Dónde tengo un vínculo simple, dónde tengo un vínculo doble, si tengo un empotramiento, ¿no? Acá son vínculo simple y vínculo doble. Recuerden que el empotramiento es el único vínculo que por sí mismo me impide desplazamientos en el eje X, desplazamiento en el eje Y y además giros. O sea que el empotramiento por sí mismo me está garantizando el equilibrio. O sea, en definitiva, si tengo un solo vínculo es un empotramiento. Ahora, si tengo dos vínculos para estructuras isostáticas, bueno, entonces lo más probable es que tenga una combinación de vínculo simple y vínculo doble. ¿Sí? Entonces, acá tengo que determinar cuál es el vínculo simple. En este caso el D va a ser el vínculo simple porque esta es la biela. Acá tengo un vínculo doble. Nuevamente hallo la resultante de acciones. Tengo solamente fuerzas verticales, así que voy a tener una componente vertical acá y la voy a sumar a esta otra. De vuelta hago un trazado funicular para determinar mi resultante de acciones. Suponemos que me da una resultante de acciones acá. Bueno, después que tengo la resultante de acciones, puedo prescindir de las demás fuerzas. Recuerden eso. Incluso, además es aconsejable porque me puede llevar a confusión si no. Considero solamente que tengo esa resultante de acciones actuando. Y ahora, lo único que tengo que hacer que es, bueno, ya sé que mi reacción en D va a tener esta dirección. Entonces, de vuelta, intersecar con mi resultante de acciones, donde me haya dado. Por ejemplo, si me dio acá, bueno, voy a trazar hasta mi vínculo doble. Esta dirección. Y ahora, en el plano operatorio, lo que voy a hacer es determinar, a partir de mi resultante de acciones, una paralela al vínculo en D y una paralela al vínculo en B, o sea, estas direcciones. Trazo una paralela por el origen o por el extremo y una paralela a el vínculo en B. Puede estar por acá o por acá. Esto es un paralelogramo de fuerzas.
Y ahora recuerden que estamos trabajando el equilibrio de las resultantes acciones. En definitiva, estamos hallando las reacciones, ¿no?, que se generan en los vínculos, mediante los cuales esta estructura garantiza el equilibrio y soporta la carga o las cargas a las que está sometida. Entonces, el polígono vectorial cerrado serían estos sentidos, donde tengo RB y RA. O sea que en B se va a generar esta reacción y en A esta reacción. ¿Sí? O sea, la fuerza lo que tiende a hacer es el vuelco de esta estructura, y en D lo que tiende a hacer es a evitar ese vuelco. Por lo tanto, esta biela va a estar trabajando la tracción. ¿Sí? Y aquí, bueno, mediante este comportamiento, acá se va a generar una compresión. Por lo tanto, esta fuerza, la reacción en B, tiene este sentido. ¿Sí? Se nos pide también las componentes horizontal y vertical en B. O sea que me piden que realice la composición de estas fuerzas en su componente horizontal y vertical. Bueno, acá lo único que tenemos que hacer es trazar una paralela al eje de las abscisas y una paralela al eje de las ordenadas. Y acá no estamos equilibrando, acá sí estamos descomponiendo, o sea, en realidad hallamos las componentes, por lo tanto no es un polígono vectorial cerrado, sino que acá los sentidos van a ser estos. Esta va a ser RBX y esta RBY o Y. ¿Sí? Esas son las componentes horizontal y vertical de la reacción en B. Bien, acá tenemos otro ejemplo donde se nos pide lo siguiente. En la siguiente estructura se pide hallar la resultante de acción indicando ubicación, sentido y magnitud. Y B, resolver el equilibrio global hallando las reacciones en A y en B. Determinar las componentes horizontal y vertical, nuevamente corresponde a la reacción en B. Vamos a ver acá cuáles son de vuelta los vínculos simples y dobles. En este caso tenemos el vínculo simple en A, tenemos una biela, y el vínculo doble en B. Vemos que hay continuidad en cuanto a todo este tramo, en cambio este tramo no. Por lo tanto, este es el vínculo simple. Y acá la particularidad que tenemos es que hay una fuerza horizontal, por lo tanto vamos a tener una resultante de acciones vertical a la cual vamos a sumarle nuestra componente horizontal. ¿Sí? Por lo tanto, nuestra resultante de acciones sabemos que va a estar pasando por este punto. En el plano operatorio podemos sumar la componente vertical con la horizontal y vamos a estar hallando nuestra resultante de acciones. Que esta resultante de acciones sabemos que va a pasar por este punto de intersección de ambas fuerzas. Por lo tanto, ya tenemos nuestra resultante de acciones, que va a ser esta. Esta es la línea de acción de nuestra resultante de acciones. Tenemos un vínculo simple, por lo tanto sabemos que la reacción en A va a ser vertical, va a tener esta dirección. Lo que podemos hacer ahora es intersecar nuestra dirección en A con nuestra resultante de acciones y desde este punto unir con un auxiliar a nuestro vínculo en B. Ahora ya tenemos nuestras dos direcciones y lo único que nos falta son los sentidos. Esta es la resultante de acciones, la tenemos acá. Lo que vamos a hacer ahora es trazar una paralela a RA, que puede ser por el origen o por el extremo, y una paralela a RB, que también puede ser por el origen o por el extremo. Estamos equilibrando, por lo tanto nuestro polígono vectorial va a ser cerrado. Acá tenemos RA y esta va a ser RB. ¿Sí? Por lo tanto, ya tenemos resuelto, esta es RA y esta va a ser RB. Hallamos la magnitud, dependiendo de la escala a la que hemos trabajado, hallamos esos valores.
si prestamos atención vamos a ver que esta componente horizontal lo que genera es una componente horizontal también en el vínculo en B, que es lo siguiente que se nos pedía, hallar la componente horizontal y vertical de la reacción en B. Podemos hacerlo acá en el plano operatorio descomponiendo RB en la componente horizontal. Trazamos una paralela al eje de las abscisas y una paralela al eje de las ordenadas. Y como estamos descomponiendo, este va a ser el sentido de RBX y este va a ser el sentido de RBY. Bien, acá tenemos resuelto otro ejercicio. Bueno, vamos a estar viendo este último caso. Estuvimos viendo hasta ahora ejercicios donde tenemos una combinación de vínculo simple y vínculo doble. En el siguiente video van a tener resolución de algunos casos con dos fuerzas, dos reacciones, por ejemplo verticales, que en ese caso podemos hacer una toma de momentos, como vamos a ver a continuación en la siguiente clase. En este caso vamos a tener de vuelta una carga distribuida y una carga puntual pero oblicua a los ejes de coordenadas cartesianas. Entonces, sabemos que en A, por ejemplo, vamos a tener un vínculo simple y en B vamos a tener un vínculo doble. Esto es lo principal que tenemos que poder determinar cuándo un vínculo es simple y cuándo un vínculo es doble. Recuerdan que eso me va a estar condicionando las direcciones de las reacciones. A continuación lo que hacemos es hallar nuestras resultantes acciones. Sabemos que acá vamos a tener una componente vertical. La resultante de acciones va a estar en la intersección de ambas fuerzas. En el plano operatorio puedo sumar mi componente vertical con mi componente oblicua. Y acá voy a tener una resultante de acciones. Que esta resultante de acciones, recordarán de álgebra vectorial, va a tener su línea de acción en la intersección de estas dos líneas de acciones. Por lo tanto, esta resultante de acciones va a tener su línea de acción pasando por este punto de intersección. Esta sería mi resultante de acciones, ¿sí? Ahora lo que hacemos que es, bueno, podemos prescindir de estas fuerzas, trabajar solamente con mi resultante de acciones. Y lo otro que sabemos es que en A vamos a tener un vínculo simple y tenemos esta dirección. No sabemos el sentido todavía. Vamos a intersecar con la línea de acción de mi fuerza y a partir de este punto unir con el vínculo en B. Ahora lo que puedo hacer es trazar una paralela a RA por el origen de mi resultante de acciones. Acá voy a tener una paralela a RA, esta paralela, y por el extremo una paralela a RB. Acá tengo una paralela a RB. Entonces, esta sería RA y esta sería RB. Como estamos equilibrando, nuevamente el polígono vectorial va a ser cerrado, comienzo en un punto y si sigo los sentidos voy a terminar en el mismo punto, ¿sí? Por lo tanto, este sería el sentido de RB y este sería el sentido de RA. Ahora lo único que me falta es considerar las magnitudes, ¿sí?, de cada una de esas fuerzas. Acá también me pedían componente horizontal y vertical, expresar la reacción en B mediante su componente horizontal y vertical. Bueno, acá lo que hago que es RB descomponerla en la componente vertical y horizontal. Estamos descomponiendo, por lo tanto los sentidos van a ser esto. Esta es RBX y esta es RBY. ¿Sí? Bueno, por acá dejamos esta clase, esta breve clase. La idea es que antes de comenzar a resolver un ejercicio pueda definir cuáles son los vínculos y tener una idea de qué me va a estar dando en cuanto al equilibrio global, o sea, qué direcciones, qué sentidos. Como verán, hicimos una aproximación y luego con el instrumental, ¿no?, o utilizando algún software, puedo
realizar el trazado concreto, ya hallando las respectivas magnitudes y definiendo los sentidos y las direcciones de cada reacción. Bueno, seguimos en el siguiente video. Nos estamos viendo. Chao.